Yo creo que soy un poco atípica en el sentido de que no he ido a muchos destinos. A mí me gustaba, cuando llegaba a un sitio, me gustaba conocerlo, aprenderlo y la verdad es que no he encontrado ningún sitio que fuera aburrido o que dijera me quiero ir ya inmediatamente, sino que yo a todo le encontraba su punto y porque al final llegas súper nuevo, súper joven, quieres un poco ser una esponja, ir absorbiendo de todos los puestos en los que vas yendo. Empecé en el Ministerio de Hacienda, en la Junta de Contratistas, y de ahí solamente sí que fue el destino más corto que he tenido, estuve solo un año y de ahí ya pasé al Ministerio de Interior, en la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo, en donde estuve casi 6 años, primero como jefa de área y después como coordinadora de la subdirectora. Y fue una experiencia preciosa, una de las experiencias que más me ha marcado, tanto la relación por el tema en sí, que tenía un elemento afectivo y un elemento digamos, sentimental que no tienen todos los puestos. Tú sientes que estás prestando un apoyo a personas que en ese momento lo necesitan mucho y quieres darle respaldo, respeto, quieres apoyarles, quieres, no sé, brindarles solución a la mayoría de las cosas que te plantean. Entonces, desde ese punto de vista fue bastante gratificante, desde el punto de vista personal, del trato con las víctimas, con sus familias. Tener una persona que te pueda ayudar a resolver los problemas, que te gestione la beca o que te ayude con el seguro, porque ya no solamente es el hecho luctuoso que te pasa, sino el hecho de que después tienes que poner en marcha una serie de mecanismos para tu familia, etcétera, que necesitas la ayuda de las administraciones. Entonces, en ese sentido, estar ahí para mí fue como devolver un poco de lo que me estaba dando la propia administración. Pero luego, en general, yo siempre que he ido, me ha gustado siempre intentar que la gente, o sea, no voy a caer en el típico, los administrados son clientes. No, no son clientes, pero intentar facilitarles la vida en la medida de lo posible. Me refiero que si hay un procedimiento que se puede flexibilizar para ahorrarle al señor de echar un viaje, pues vamos a hacerlo. O si hay alguna gestión que le podamos evitar, vamos a intentar. O si le podemos contestar en menos tiempo, vamos a intentar responderle, porque todo el mundo tiene el derecho a una explicación de lo que ha pasado, que le puedes dar la razón o no. Entonces, a mí siempre a los administrados, las relaciones con terceros, con los terceros, los administrados, he intentado verlas, ya te digo, no como un cliente como te venden las empresas, son clientes, no, pero sí como que nos debemos a ellos y que hay que intentar facilitarles las cosas, que mucha gente, a lo mejor gente de cierta edad, gente pues no conocen los procedimientos telemáticos, no están al día de determinados, digamos, papeleos que tienen que hacer. Entonces, pues eso, ayudar. Y en eso me siento bastante realizada de cuando he podido hacerlo, lo he hecho siempre, siempre. Para mí esa parte fue muy impactante porque vives el dolor de las familias y se te ponen a llorar delante de ti y sabes que y también fue muy, no te voy a decir gratificante, pero que te forma como persona, te va dando unos valores y te va dando un saber estar e intentar ayudar en la manera de lo posible. Y luego aprendí muchísimo porque tuve una jefa maravillosa, yo creo que es la mejor jefa que he tenido nunca, Sonia Ramos, y de Sonia aprendí todo prácticamente, aprendí su manera de hacer las cosas, su manera de negociar, lo tranquila que es, lo calmada, que incluso aunque se alterara en algún momento en privado, en la parte pública ella nunca perdía la calma, siempre guardaba las maneras de una forma exquisita y para mí fue un referente, siempre lo tengo como referente. Y bueno, después de Víctimas surgió la oportunidad de una progresión profesional, entonces ya me fui de secretaria general al CIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas, y estuve allí, como es mi costumbre, 8 años. Estuve 6 en Interior y 8 en el CIS. Y en el CIS también fue una experiencia, fue mi primer puesto como secretaria general, que yo creo que un poco eso es el elemento que ha pesado para que me seleccionaran para estar aquí. Entonces llevábamos un poco pues todo lo que llevan las secretarías generales, que es como una mini subsecretaría, pero de un organismo, que llevas todo, llevas contratación, recursos humanos, presupuesto, contabilidad, relaciones institucionales, convenios, o sea, prácticamente es un remix de cosas, informática, o sea, cualquier cosa peregrina que te pueda ocurrir, respuestas parlamentarias, respuestas al defensor del pueblo, y me están viniendo así de refilón, cosas que te ocupas cuando estás en una secretaría general, porque es un puesto muy transversal, es decir, tienes relaciones con todos los departamentos y un poco es como la máquina que hace que funcione el resto del organismo.
Y aprendí mucho de encuestas, aprendí mucho de contratación, muchísimo. Aprendí también lo que es un organismo autónomo en la medida de las posibilidades que tienes. Y después del Centro de Investigaciones Sociológicas me fui al Ministerio de Fomento, hoy es el MITMA, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, creo que lo he dicho bien. Mis compañeros del mismo se van a enfadar si no lo digo bien. Y ahí he estado casi 3 años como jefa de la unidad de apoyo del director general de Aviación Civil. Ha sido un puesto este último diferente porque es bastante especializado por razón de la materia, pero también había cosas muy comunes, llevábamos subvenciones, llevábamos contratos, llevábamos elementos que encuentras en la carrera administrativa normal de un TAC. Y nada, después de estar en Fomento, bueno, en MITMA, mejor dicho, pues ya tuve una entrevista primero con Ignacio y después con el presidente, con Gregorio Marañón, y bueno, al final me comunicaron que les haría mucha ilusión que me incorporara a su proyecto y aquí estoy. Entonces, a ver, la relación con Ignacio es bastante fluida porque tengo accesibilidad completa a él. Yo en cualquier momento que lo necesito, y él es una persona súper ocupada, pero me saca 5 minutos, me llama, su secretaria me confirma una cita o para cualquier cosa urgente, yo siempre tengo accesibilidad y disponibilidad a él casi garantizada. Y después, desde el punto de vista de la gestión, pues, a ver, es un poco diferente porque hay elementos que cambian. Sabes que las fundaciones sí que están vinculadas por la ley de contratos, pero solamente en la preparación y en la adjudicación. El resto nos rige la parte privada o la parte civil, en la ejecución contractual. Y después te encuentras tipos de contratos privados a los que yo no estaba muy acostumbrada y que eso me está poniendo un poco ahí en la tesitura de estudiar y aprender, pues contratos de derechos audiovisuales, contratos de productoras, contratos de adquisición de derechos musicales, contratos de coproducciones. Ahora las óperas no tienen, la mayoría de las óperas, presupuesto para hacer ellas solas una ópera grandiosa. Entonces lo que hacen es unirse y ponen una financiación. Cada una de las óperas se hacen contratos de coproducción. Una de ellas es la que lidera el proyecto, la que estrena primero, y esa realiza los gastos, y a partir de ahí las que colaboran en la coproducción pues abonan su parte, y después la producción va viajando por cada una de las óperas que forman parte del proyecto, pues por la ópera, por el Covent Garden, pues por Frankfurt, hemos tenido la ópera de Lyon, la mayoría de las óperas en la actualidad son coproducciones, ¿vale? Pues este tipo de contratos también bastante ajenos a la administración, que estoy aprendiéndolos continuamente porque es un proceso constante. Y después yo tampoco tenía demasiada experiencia en las relaciones laborales, a efectos de negociación con los comités de empresa. Entonces esta parte también ha sido nueva para mí, y al principio pues yo me daba un poco de miedo, o sea, no miedo, pero así respeto, digamos. Y al final no, al final las relaciones han sido buenísimas con los 3 sindicatos que están en el Teatro Real. Cada uno hace sus aportaciones, yo siempre despacho todo con el director, qué cosas podemos transar, qué cosas no, más o menos en qué punto podemos estar. Pero al final yo creo que la gente es bastante razonable y se llega a un punto intermedio, ¿vale? Y nada, de cosas del teatro, pues eso, que son, te puedes encontrar de repente que tienes una producción parada en la frontera suiza porque con el pasaporte comercial internacional tiene algún fallo o lo que sea y la han dejado ahí varada, o de repente que tienes unos olivos, como tenemos una finca cedida por parte de la Dirección General de Patrimonio y tenemos que podar los olivos, entonces de repente te llega una petición con una autorización para que se contrate a alguien que pode los olivos. Te quiero decir, son cosas de lo más diversas y de lo más, a veces, que no te esperas, te quiero decir. Pero luego siempre tenemos también nuestros controles que están en cualquier administración, pues está el Tribunal de Cuentas, la EGAE, esos elementos siempre los tienes ahí, aunque seas una fundación o aunque seas... Y por último, yo también me estoy poniendo un poco en contacto y aprendiendo del patrocinio, porque yo tampoco tenía mucha idea de la Ley 49, de patrocinio. Entonces aquí, como ha explicado antes el director general, se hizo un esfuerzo muy grande por captar patrocinio tanto de la sociedad civil individual como de las propias empresas. Entonces esa parte también la estoy un poco aprendiendo sobre la marcha. El esfuerzo vale la pena, que se hace muy duro, mucho,
pero que al final, como comentaba el director general, la versatilidad de los puestos es brutal. O sea, es que tienes puestos internacionales, puestos, dependiendo de cada uno lo que le guste o lo que le tire más, puestos de recursos humanos, pues si te gusta más ese área, de gabinete, en donde puedes incluso pues, hacer un análisis de datos, de incluso puestos para escribir discursos, la gente que le gusta escribir, que viene más de la parte de sociales, de la propia oposición, hasta luego puestos de gestión pura y dura, que te quiero decir que secretarías generales, pero luego pues en la Unión Europea, en diferentes consejerías. Entonces, eso no te lo ofrece ninguna oposición, digan lo que digan, y aunque ahora mismo hay cierta visión de aperturista en el sentido de que determinados colectivos se puedan mover entre... La mayor parte de eso lo tienen el cuerpo de administradores civiles del Estado, es decir, está ya hecho, tú puedes moverte por esas diferentes áreas y para mí eso es... cuando te cansas de una cosa o ya no te sientes ilusionado, pues puedes cambiar, puedes probar diferentes facetas. Y para mí eso es importante. Y es verdad que es duro, pero tienes que mirar el resultado final. Tienes que intentar ver, sobrepasar. Ahora me consta que están haciendo un proceso muy profundo de reestructuración de las oposiciones. Entonces yo creo que la gente que lleva más tiempo ahora está un poco inquieta sobre qué va a pasar o cómo lo van a hacer, pero independientemente de que las objetivicen más al estilo de las pruebas que se hacen en la Unión Europea o que las dejen un poco más parecidas a los que son ahora, merece la pena seguir, siempre. O sea, y ahora te veo una pregunta ya un poco más difícil para... a ver. Okay. Tienes ahora más contacto con el sector privado. ¿Crees que los TAC tenemos alguna cabida? ¿Tenemos algo que aportar a la empresa privada? Claro que sí, muchísimo, muchísimo, siempre. Siempre porque tú, a ver, ser TAC te da, bueno, o Administrador Civil del Estado, que TAC era la antigua denominación, pero la seguimos usando, te da una visión global y de conjunto muy importante. Sobre todo si has tenido una carrera antes de ir al sector privado, tienes una red de contactos importantísimo, sabes cómo funcionan los procedimientos, cómo se negocian las ayudas, cómo se negocian las becas, cómo se negocian. Entonces, esa aportación de la parte pública es fundamental también en la parte privada. Es cierto que habrá conceptos o habrá digamos, áreas o facetas en las que habrá que ponerse las pilas de nuevo, porque no coincide exactamente con el mundo público, pero que tú lleves ese bagaje a tus espaldas hace que puedas enfrentar cualquier cosa, porque además ya conoces una estructura organizacional, la más grande de España, la administración es la estructura organizacional con más personal. Entonces eso te permite enfrentar otras estructuras más pequeñas, como en el caso de una empresa, te hablo de recursos humanos, de la parte de la propia financiación, de la parte de organización institucional, un departamento de comunicación, etc.